Hola, bienvenido a la siguiente parte de este curso de ingreso a nivel media superior. El día de hoy vamos a revisar el tema de metabolismo, respiración. Vamos a comenzar definiendo qué es la respiración. El proceso respiratorio, como ya sabes, implica la entrada de oxígeno en la inspiración o inhalación y la salida del dióxido de carbono durante la expiración y la exhalación. Bien, en el proceso de respiración ocurren varias etapas. La primera es la respiración externa, cuando el oxígeno que nosotros inhalamos o inspiramos pasa hacia nuestros pulmones y de ahí hacia la sangre. Y este oxígeno se va a intercambiar por el dióxido de carbono que eliminas durante la exhalación. En la respiración interna, este oxígeno que llega hacia tus pulmones eh, es transportado a través de la sangre hacia todas las células de tu cuerpo y después esta misma sangre recoge el dióxido de carbono, que es como un desecho, y sale durante la exhalación. Ahora, ¿qué pasa con ese oxígeno que llega a las células? Bueno, tiene que entrar en un proceso de respiración celular. Hay dos tipos de respiración celular, la respiración aerobia y anaerobia, y los seres humanos llevamos en gran parte la respiración aerobia, es la que llevamos a cabo, la cual es la que ocurre dentro de esta mitocondria, donde los azúcares de los alimentos van a producir energía al ser oxidados ¿por quién? Pues por este oxígeno que entró para que lleves adecuadamente tus funciones celulares y se produce como desecho, como ya vimos, el dióxido de carbono y agua. El otro tipo de respiración celular es la respiración anaerobia, la cual vamos a revisar más adelante, pero te adelanto que esta respiración se lleva a cabo sin la presencia de oxígeno. Vamos a conocer entonces cómo está conformado el sistema respiratorio. La primera estructura es la nariz, la cual permite la entrada del aire del medio ambiente. Y aquí el aire se calienta, filtra y humedece. Después, este aire pasa hacia la faringe, que es la región donde se une el conducto respiratorio, que es este, con el sistema digestivo, que estaría aquí atrás, el esófago. Recuerdas que en el tema pasado mencionamos que la faringe es una estructura en común con el aparato respiratorio y digestivo. Bueno, esta faringe va a permitir el paso del aire hacia tu laringe, pero primero, la epiglotis, que se encuentra aquí, es un cartílago aplanado que funcionaba como válvula y que va a impedir el paso del alimento de la faringe a las vías respiratorias. Es decir, cuando nosotros estamos respirando, la epiglotis permanece totalmente abierta y cuando nosotros estamos consumiendo alimento, tapa esta vía respiratoria para que el alimento no se vaya de este lado. Es por eso que cuando comemos y hablamos al mismo tiempo, muchas veces nos ahogamos, porque la epiglotis no sabe qué hacer, si cerrarse o abrirse, ya que estás tratando de llevar a cabo dos procesos al mismo tiempo. Aquí vemos en este pequeño esquema cómo la epiglotis se cierra para tapar la vía respiratoria y para que tu alimento pueda pasar hacia tu vía digestiva. Ya cuando el aire pasa a través de la laringe, pasa por aquí y esta laringe contiene las cuerdas vocales y también regula el paso del aire hacia la siguiente vía respiratoria. La tráquea, que es la siguiente estructura, es un tubo cartilaginoso, como lo vemos aquí, que conduce el aire que viene desde la nariz hacia el pulmón. Y esta tráquea se va a bifurcar, es decir, se va a dividir en dos tubos bronquiales o bronquios, que son llamados, para repartir el aire inspirado al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. El pulmón es el órgano del sistema respiratorio que va a estar situado en tu caja torácica o en el tórax y está formado por un tejido conjuntivo de color rosado, como lo vemos en la imagen. Es blando, elástico y esponjoso. Y en su interior, como aquí lo vemos, hay
bronquios y bronquiolos, que van a transportar el aire, y también están los alvéolos pulmonares, que los vemos aquí, que es donde se produce el intercambio de gases, es decir, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Los bronquios, como ya vimos, son dos ramificaciones de la tráquea que van a penetrar en cada pulmón, en derecho y en izquierdo, y van a estar revestidos de una mucosa o de una sustancia que atrapa y retiene el polvo o los gérmenes que pudiesen afectar a tus pulmones. Estos bronquios se van a subdividir a su vez en conductos más pequeños, llamados bronquiolos. Los bronquiolos entonces son ramificaciones cada vez más y más extensas de los bronquios y van a terminar en pequeños saquitos llamados alvéolos pulmonares, que son los que vemos aquí arriba. Los alvéolos es la última terminación de las vías respiratorias, y aquí es donde se va a realizar el intercambio de gases entre el dióxido de carbono que exhalas y el oxígeno que inhalas. Este oxígeno, como ya mencionamos, va a pasar hacia tu sangre para ser transportado a cada una de tus células. Vamos a ver una animación de cómo es que se lleva el proceso de respiración para entenderlo mejor, donde, como recordarás, el oxígeno entra a tu cuerpo y desechas dióxido de carbono. Entonces, el primer paso ocurría en la nariz, donde entra el aire y este se calienta, filtra y humedece. Posteriormente, este aire se dirige hacia la faringe, una estructura en común entre el aparato respiratorio y digestivo. Cuando tú comes, ¿qué es lo que ocurre? La epiglotis cierra la vía respiratoria para que el alimento solo pueda pasar hacia la vía digestiva. Después de eso, el aire se dirige hacia la laringe, posteriormente a la tráquea, y de ahí la tráquea tiene una bifurcación que lleva el aire hacia cada uno de los pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Dentro de los pulmones se va a llevar el intercambio gaseoso. Aquí, ¿lo recuerdas? En los alvéolos. En los alvéolos, entonces, es donde se va a llevar a cabo este intercambio, es decir, va a entrar todo el oxígeno y se va a dirigir hacia todas las células de tu cuerpo a través de los vasos sanguíneos, y el dióxido de carbono sale de tu cuerpo. El oxígeno va a atravesar entonces las paredes de estos alvéolos y va a ser captado por estos glóbulos rojos, estas bolitas rojas que vemos aquí. Y el sistema circulatorio, como ya te lo mencioné, va a transportar toda esta sangre oxigenada al corazón, y de ahí los vasos sanguíneos la impulsan para ser distribuidas a todas las células. El oxígeno, como vemos en esta imagen, va a ser transportado al interior de todas las células, es decir, va a entrar a cada célula, específicamente hasta las mitocondrias, que es donde se lleva a cabo el proceso de la respiración celular. A su vez, el dióxido de carbono va a ser captado por los glóbulos rojos, como aquí vemos que está la célula y está la mitocondria. Del lado del esquema donde está el color rojo es toda la sangre oxigenada, la cual va a llevar oxígeno a cada célula de tu cuerpo, en específico a la mitocondria, y después va a secretar como desecho al dióxido de carbono, el cual es transportado nuevamente hacia los pulmones para poder eliminarlo a través de la exhalación. Entonces, el proceso de respiración es muy importante y es vital, ya que proporciona oxígeno necesario para todas nuestras células. Y bueno, también el sistema circulatorio, que son todas aquellas arterias y todas aquellas venas, tienen como función muy importante transportar el oxígeno
en dirección hacia tus células y también transportar el dióxido de carbono en dirección a tus pulmones para poder eliminarlo. Entonces, la respiración celular es el proceso metabólico catabólico en el cual vamos a combinar dos procesos, el de alimentación o nutrición y el de respiración. Es decir, aquí los procesos se conjugan o se unen. Bueno, ¿qué ocurre? La energía química que viene de tus alimentos va a ser transformada en energía metabólica gracias al oxígeno que tú proporcionas a tu cuerpo en cada respiración y se va a producir energía metabólica almacenada en moléculas de ATP. Recuerdas que el ATP es la moneda energética o la forma en que la célula sabe que tiene o no energía disponible. Entonces, tenemos dos tipos de respiración, la respiración aerobia, donde se necesita oxígeno, y la anaerobia, donde no necesitamos oxígeno. Entonces, ¿qué es la respiración aerobia? Es cuando las células de tu cuerpo utilizan oxígeno para liberar la energía contenida en los azúcares de los alimentos que consumimos. Y finalmente vamos a producir 38 ATPs, es decir, 38 monedas energéticas. Recuerda que el ATP es una molécula o es la forma en que la célula sabe si tiene o no energía disponible. Se va a producir también dióxido de carbono, el cual tú desechas en cada exhalación, y agua. Aquí, como vemos en el esquema, el oxígeno entra a tu cuerpo, pasa por todas las vías respiratorias que ya mencionamos, llega finalmente a los alvéolos e ingresa el oxígeno. Ese oxígeno es transportado a través de todas las arterias hacia cada célula de tu cuerpo. Una vez que ha entrado el oxígeno, digamos, ya lo está esperando por aquí la glucosa, que son los azúcares de nuestros alimentos. Después, esta glucosa va a sufrir una oxidación por el oxígeno y se lleva a cabo el primer paso, que se llama glucólisis. El segundo, que es el ciclo de Krebs, y el tercero, que es el transporte de electrones. Entonces, como vemos, en cada uno de estos procesos de la respiración aerobia vamos a obtener ATP, que si hacemos un conteo obtendríamos 38 ATPs. Es importante que recuerdes que esta respiración aerobia se va a llevar a cabo en la mitocondria. Aquí vemos una ecuación de la respiración aerobia para entenderla un poco mejor. Bien, para que se lleve a cabo el proceso de respiración, debe de entrar oxígeno que ingresa a tu organismo a través de la inhalación y glucosa que ingresa a tu organismo a través de la alimentación. Estos dos elementos se unen para formar ATP o liberarlo, además de dióxido de carbono y agua. ¿Y recuerdas que mencionamos que nosotros teníamos una relación simbiótica con las plantas? Así es, porque ¿de dónde es que viene ese oxígeno? Bueno, como recordarás en la fotosíntesis, las plantas, su producto de desecho era el oxígeno, el cual nos proporcionan para poder llevar a cabo este proceso de respiración. Y nuestro producto de desecho es el dióxido de carbono, el cual les sirve a ellas para poder llevar a cabo su proceso de fotosíntesis. La respiración anaerobia o fermentaciones, también llamada, es cuando se lleva a cabo una respiración celular, pero sin la presencia de oxígeno, es decir, se va a liberar también la energía contenida en los azúcares o glucosa, pero sin la necesidad del oxígeno. Por eso, la cantidad de energía que aquí se obtiene es menor. Aquí, como recordarás, en la respiración aerobia se obtenían 38 ATPs. En esta se obtiene nada más 2. ¿Y quién es el único organismo conocido que respira sin oxígeno? Bueno, pues algunas bacterias llevan a cabo este proceso. ¿Y qué es lo que ocurre? La glucosa va a liberar su energía y produce 2 ATPs, además de dióxido de carbono, agua y un elemento extra, un ácido o un alcohol.
Entonces, tenemos dos tipos de respiración anaerobia. La primera es la respiración anaerobia láctica o fermentación láctica y la segunda la respiración anaerobia alcohólica o fermentación alcohólica. La fermentación láctica la van a realizar algunos hongos y bacterias como los lactobacilos, donde a partir del azúcar de la leche se va a producir energía, dióxido de carbono y ácido láctico. También nosotros, los seres humanos, llevamos a cabo esta respiración anaerobia. Así es, respiramos sin oxígeno, pero esto ocurre cuando se agota el oxígeno y nuestras células musculares llevan a cabo esta respiración para seguir funcionando. El segundo tipo de respiración anaerobia es la fermentación alcohólica, que la van a realizar algunas bacterias y levaduras. Por ejemplo, cuando a partir del azúcar de uva se produce energía, como aquí lo vemos, dióxido de carbono y etanol o alcohol etílico, que es conocido como el vino. Es importante que sepas que gracias a este proceso de respiración anaerobia o fermentación, se han elaborado gran variedad de alimentos como el pan de levadura, el vino, la cerveza, el yogurt y el queso. Ahora, vamos a revisar por último las principales enfermedades respiratorias. La primera de ellas es la gripe, conocida también como influenza, la cual es causada por un virus y los síntomas principales van a ser fiebre, cansancio y dolor muscular. La siguiente enfermedad es una bronquitis, tú ya conoces cuáles son los bronquios, por lo tanto, el término bronquitis significa inflamación. Este padecimiento se origina por virus o por bacterias y ocurre como una complicación de una mala enfermedad de vías aéreas superiores maltratada. Aquí los bronquios, como lo vemos en la imagen, aquí tenemos unos bronquios normales y aquí una bronquitis. Los bronquios se inflaman. Y bueno, esta es una enfermedad infantil que más muertes causa. La siguiente enfermedad es la neumonía, que es una infección de los pulmones, ya conoces los pulmones, y se caracteriza por tener fiebre alta y dolor en el pecho, tos permanente y flemas continuas. Esta está causada principalmente por microorganismos como virus o bacterias. Actualmente, en la pandemia que vivimos, el coronavirus es responsable de gran parte de las neumonías que existen en los hospitales. Ahora, este padecimiento principalmente se trata con antibióticos porque lo ocasionan bacterias, pero en la situación que vivimos por el coronavirus, un antibiótico no le haría nada a esta enfermedad. Finalmente tenemos el asma, el cual es una enfermedad que se deriva de las reacciones alérgicas, es decir, una persona que no tolera el polen, los ácaros, las sustancias químicas o el humo del cigarro, va a tener este proceso, como lo vemos aquí, un bronquiolo asmático. La vía aérea se cierra. Entonces, si la vía aérea se cierra, no va a pasar el aire hacia todas las células de tu cuerpo. Entonces se considera una enfermedad inflamatoria crónica y esta enfermedad impide la entrada y la salida del aire. Hay dificultad para respirar y se ocasiona tos, presión en el pecho y silbidos al expirar, porque sí pasa aire, pero muy poquito. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, si tienes alguna duda o necesitas alguna aclaración de este tema, contáctame. Gracias y que tengas un buen día.